quiero hablarles sobre una película que hizo furor por cómo usó el sonido en el cine, The Blair Witch Project, o el proyecto de la bruja de Blair. En 1999 se estrenó esta película, la cual fue un hito para el cine de terror, y dio cátedra con su campaña de marketing. El film trata sobre 3 jóvenes cineastas que quieren hacer un documental sobre el mito de una bruja que vive en el pueblo de Blair. A medida que los días avanzan, comienzan a ocurrirles eventos sobrenaturales. Lo interesante es que su estética está tratada como la de un falso documental. Es decir, tiene características de un documental, pero también características de ficción. Nosotros analizaremos el sonido. Para empezar, quisiera decir que esta película fue muy creativa, ya que supo generar miedo basándose en los recursos con los que contaban. Su bajo presupuesto la llevó a tener una estética de bajo presupuesto, y sabiendo esto, usaron los recursos que tenían a su favor. El mismo año que se estrenó esta película, también lo hizo Matrix, un film que a nivel técnico estaba adelantado a su época. Si este rectángulo representa la calidad técnica de Matrix y la proporción del tamaño del rectángulo es igual a la proporción técnica de la película, entonces este cuadrado representa el proyecto de la bruja de Blair. Saber esto ya nos hace entender que el sonido no será del todo fiel, y encima, a mitad de película, dejan de tomar sonido con la grabadora especializada para eso y comienzan a hacerlo con los micrófonos de las cámaras. Este es nuestro silencio. Entonces, teniendo una baja calidad para tomar sonido y todos los ruidos propios de la cámara, nos encontramos en el peor lugar para prestar atención a los detalles más minuciosos, como por ejemplo cuando ellos están dentro de la carpa y quieren oír qué es lo que ocurre afuera. Nosotros vamos a querer hacer lo mismo, vamos a agudizar nuestro oído para saber qué ocurre afuera, pero a nosotros los espectadores nos cuesta el doble por lo recién mencionado. Y es aquí donde ocurre la magia de cómo supieron utilizar sus recursos para generar miedo. El hecho de no poder distinguir tan fácilmente si lo que oímos es la respiración de alguno de nuestros personajes o una bruja caminando, nos coloca en una situación de alerta constante. Nuestra mente puede creer oír cosas que en realidad no son lo que ocurre en verdad. El punto más fuerte de la película es cómo usa el fuera de campo. Ya sabemos lo que es el fuera de campo gracias a un video anterior que hice. Pueden buscarlo abajo en la descripción. Los directores no tenían plata para generar efectos visuales y tampoco querían mostrar una bruja como las que ya se han visto, por lo que tomaron la gran decisión de no mostrar nada. Absolutamente nada. La película trata de cómo una bruja acecha a 3 estudiantes y en ningún momento vemos a la bruja. Solamente la oímos. O al menos queremos oírla. Entonces, la villana, el miedo, el mal en esta película, es únicamente sonoro. El hecho de que todo lo malo que haya en esta película no se vea y solo se oiga, agiganta mucho más el terror que nos puede generar. No vemos algo por lo que no dimensionamos qué es, y para nuestra mente puede ser mucho peor a lo que en realidad es. Oigamos esta escena. Nuestros protagonistas están dentro de la carpa y comienzan a oír voces de niños fuera de ella. Quieren salir a filmar lo que oyen y ocurre esto. Luego, cuando descansan, tienen un diálogo interesante. En ningún momento nosotros oímos el llanto de un bebé. Es decir, ya no solo no estamos viendo lo que oímos, sino que ahora no oímos lo que nuestros protagonistas oyen. La cantidad de información que nos oculta la película es demasiada, y esto lo único que hace es generarnos más miedo. Durante todo el film pasa esto, no vemos nada, solo oímos ruidos. Tiburón supo hacerlo muy bien a esto de darnos poca información para que nuestro temor sea más grande. Steven Spielberg comentó en varias entrevistas que tuvo que hacer un gran trabajo editando la película y quitando escenas del tiburón ya que no parecía real. Luego se dio cuenta que al verlo muy pocas veces generaba un efecto de mayor miedo en los espectadores. La gente no sabe el tamaño real del tiburón y eso hace que se asusten aún más. The Blair Witch Project llevó esto a otro nivel, directamente nos quitó la imagen de la amenaza y la única información que nos dio son los sonidos que genera. Otra característica interesante de la película es cómo maneja la espacialidad sonora.
Con esto me refiero a darle a los sonidos la verosimilitud del lugar donde están. Cuando oímos esto, sabemos que quien habla es la persona que lleva la cámara. Cuando oímos esto, sabemos que este sonido viene de muy lejos, y como estos ejemplos hay cientos más. La película sabe manejar muy bien la espacialidad sonora, la cual nos ayuda a no perdernos culpa de la estética de cámara en mano que tiene. Habiendo explicado todo esto, creerán que me contradigo cuando digo que el sonido de esta película es muy limitado, pero no es así. Esto es un halago, es destacar una gran característica de ella. La mayoría de las películas de terror abusan del uso de efectos especiales y de música. The Blair Witch Project directamente no los usa. Obviamente esto tiene que ver con una estética de algo más documental y registrar todo tal cual fue, por lo que me hace pensar, ¿cómo puede una película prescindir completamente de dos elementos de la banda sonora y aún así generar una crítica más que positiva a nivel sonoro? En una época donde las cámaras en los celulares no existían y la posibilidad de filmar no estaba al alcance de todo el mundo, The Blair Witch Project supo hacernos entender sus reglas y fue pionera de muchísimas películas con la misma estética. Quizás al día de hoy pueden verla y no les genere el mismo temor que supo darle a millones de personas que la vieron en su estreno, pero no podemos negar que la película fue un aire fresco para el género de terror, y gran parte de su éxito se debió al sonido. Esto nos demuestra que no hace falta un gran presupuesto para hacer la diferencia, solo ser creativos con todos los elementos que contamos a nuestra disposición. Eso fue todo con el análisis del film. Quisiera leer en los comentarios qué otras películas quieren que analice. Pueden seguirme en Instagram y suscribirse a mi canal, darle like al video y compartirlo si les gustó. Nos oímos la próxima.